así que únicamente nos hemos visto aquí con el hermano Raimundo, que ha venido seguido. Bienvenido. Y el hermano Tello. Pero qué bueno verles, hermano, estar aquí en la presencia del Señor, es una bendición. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos, hermanos. Podemos reunirnos, hagámoslo, pongamos nuestro empeño. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios para meditar unos minutos, y le voy a invitar a leer en la segunda carta del apóstol Pedro. Y entonces dice el versículo 10, segunda de Pedro, el versículo 10. Sabe que está en inglés, ¿no? Ahí está el nombre abajo. Nada más le da clic ahí abajo. Le da clic ahí abajo donde dice segunda de Peter. Ya, eso, capítulo 3, colóquele. Y el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en el día del Señor, ¿ya? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Bueno, oremos, hermanos. Señor Jesús, háblanos, Señor. Háblanos, danos entendimiento en tu palabra, Señor, que los que estamos aquí presentes hoy, hermanos, amigos, los que están por internet viendo, los que nos vean después, Señor, en el rato que tengan libre, los que puedan oír esta palabra, todos podamos ser edificados en ella, Señor, comprendamos un poco más de tu voluntad para con nosotros, Señor, y nos afirmemos, nos afiancemos en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siéntense, tengan la amabilidad, hermanos. Si cambian y me colaboran mejor con los versículos, porque voy a mostrar varios versículos para que rapidito y la celular va para allá. Bueno, hermanos, yo quiero compartirles unos minutos acá. No voy a terminar hoy, después terminaremos, porque es que yo quiero que miremos varios versículos, varias escrituras respecto a este tema interesante además y de moda en estos días, precisamente en que la nación de Israel está en conflicto, aunque pues siempre ha estado en conflicto, pero en estos días más. Es el día del Señor. El día del Señor es un tema un poquito, llaman los teólogos, escatológico, o sea, de los últimos momentos, últimos tiempos, el día del Señor. Pues aquí leímos nosotros, ¿no? Dice, el día del Señor vendrá, o más bien, pero el día del Señor vendrá. Así que ese día ya llegó, ¿o no? Si aquí dice, pero el día del Señor vendrá, ¿qué quiere decir eso? Que no ha venido, ¿verdad? Está en el futuro todavía. El día del Señor vendrá, hay una esperanza allí, vendrá el día del Señor. Ahora vamos a ver si nosotros estamos esperando eso o no. Es lo que quiero que miremos con la Biblia en la mano. Por eso le voy a pedir a mi esposa que muestre ya, para que los que no sean muy diestros lean allí los versículos que vamos a mostrar, y así vamos a ir mirando qué dice la Escritura respecto a este tema. El día del Señor, que va a venir como ladrón en la noche. Y cuando venga eso, entonces dice, los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y bueno, ahí sigue hablando, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ese es el día ese del Señor. Hay un pero allí, ¿verdad? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí dice, procurando con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Bueno, hermanos, vamos a mirar unos versículos acá que hablan del tema del el día del Señor. Hay varias expresiones para eso, ¿no? O sea, hay expresiones en la Biblia que se usan. El día grande y temible de Jehová, que vamos a mirarlo ahora, por ahí vamos a empezar. En el Antiguo Testamento vamos a mirar lo que la Biblia habla acerca de eso. Y en el Nuevo Testamento, pues ya saben, la palabra Jehová no aparece. En nuestra Reina Valera no aparece Jehová. Aparece Señor, pero habla del día del Señor. Sí, se habla, aquí es la última parte donde se habla del día del Señor. Apocalipsis, que describe ese día, no usa esa expresión en ese sentido. Juan la usa al principio, dice: yo estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, pero no se refiere a este día escatológico, sino al domingo, un día domingo que estaba allá. Pero bueno, eso es interesante mirarlo, hermanos, y pensar, usted y yo, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestra esperanza, ¿no? Esa es la razón de esta reunión o de esta enseñanza en esta noche. Yo quiero invitarles a mirar primero en el libro de Génesis, pues por ahí empieza todo, en el libro de Génesis, cuando un anciano está a punto de morir, Jacob, capítulo 49, él dice: llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Literalmente eso podría traducir también en los días postreros, en los días futuros, o en los postreros días, quiere decir los últimos días también. Y comienza a hablar las profecías respecto a cada uno de los hijos. Pero hay una especial respecto a su hijo llamado Judá, en el versículo 9. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Aquí se habla de algo que pasaría y que todavía la gente está esperando. Todavía eso no ha pasado. Desde Génesis se está anunciando que de la tribu de Judá aparecerá alguien que traerá o afirmará el cetro, ¿no? El cetro, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estamos en el Génesis apenas, comenzando la Biblia. Ya se está hablando de que en un futuro, dice, lo que pasará en los días venideros, allá en el futuro vendrá un legislador, un rey, alguien vendrá a gobernar de la tribu de Judá, y a él se congregarán los pueblos. En otras palabras, todas las naciones acudirán a él, todas las naciones vendrán a él, a ese legislador. Eso es literal, eso no lo hemos visto nosotros todavía, ¿ya? Eso no ha pasado. Desde Génesis se está esperando todavía que eso pase. Eso ocurrirá, hermano, muy pronto. Ya vamos a llegar a esa conclusión. Pero vamos a mirar otro pasajito parecido a este, que se encuentra en Números, capítulo 24. Números, capítulo número 24.
Y el versículo número 14 dice, un profeta malo. O sea, malo porque estaba procurando maldecir al pueblo de Israel con tal de ganarse una platica. Era por el lucro, ¿no? El lucro. Él buscaba la platica. Pero era un profeta de Jehová, aunque no suene raro. Pero este profeta hablaba lo que Dios le decía que hablara, y por eso no pudo maldecir al pueblo, porque Dios no le permitió maldecir al pueblo. Y al final, ya cuando después de 3 intentos de maldecir al pueblo, el que lo había contratado lo despidió, lo echó. Entonces él le dijo, bueno, ahora estamos en el versículo 14, ven, yo me voy ahora a mi pueblo, pero ven, te indicaré lo que este pueblo, o sea, el pueblo de Israel al cual estaban viendo, ha de hacer con tu pueblo en los días postreros. En los días postreros. Recuerden, aquel anciano llamado Jacob, cuando bendijo a sus hijos, cuando llegó a Judá, habló de que de Judá vendría alguien postrero, vendría alguien a gobernar, a legislar, Silo. Y a él acudirían las gentes, los pueblos. Repito, eso no ha pasado todavía. Estamos esperando que eso acontezca, porque se cumplirá la profecía. Aunque como vamos a verlo, realmente usted y yo no participaremos activamente de esto, porque es para Israel y usted y yo somos la iglesia, un pueblo especial de Dios. Pero tenemos la esperanza de que eso se cumplirá igual, como todo lo demás se ha cumplido. Ahora este profeta le habla aquí y le dice, ¿qué pasará en los días postreros? Y entonces comenzó a hablar, y el versículo 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Bueno, ahí no está el texto en la pantalla, pero es el número 17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro. Otra vez habla del gobernador, gobernará. Cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y ahí entonces Amalek se puso bravo, pero ahí está otra profecía más que habla de lo que pasaría, lo que pasará al final. Israel viene a ser, como dicen las profecías, cabeza de las naciones, dice allá, cabeza de las naciones. Bueno, hermanos, estas son expresiones, apenas comenzando la historia, Génesis, en el Éxodo estamos todavía, en el libro de Números. Después de eso, ustedes saben, vino la época de los jueces, la conquista primero con Josué, después la época de los jueces, después la época de la monarquía, y en esa época comenzaron a llegar los profetas, y los profetas comenzaron a traer un mensaje de parte de Dios y a hablar acerca de un acontecimiento que ellos van a llamar, como lo hace Isaías. Nosotros tenemos acá en nuestra Biblia, si vamos así buscando la expresión, la primera vez que la encontramos en Isaías, capítulo número 2. Isaías, capítulo número 2. Es la primera vez que aparece esa expresión. Y el versículo número 12, aunque todo el capítulo habla acerca de esa cabeza de las naciones que va a ser. Pero el 12 habla de la expresión que les voy a decir, que es el día de Jehová. ¿Sí? Día de Jehová. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será 2:12. 2:12. Día de Jehová, ese es el día del Señor, día de Jehová. Vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido,
será enaltecido, los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante, ¿para qué? Para castigar la tierra. Entonces ya ahí, de la primera vez que aparece esa expresión, día de Jehová. El día de Jehová, quien las pilas ahora, como usan Jehová, habla del día del Señor. El día del Señor, ya viene el día del Señor. Bueno, es una expresión que, como dice ahí, pues será algo hermoso ese día o terrible. ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿Cómo pinta? Será un día terrible porque el Señor vendrá a castigar, dice allí, la tierra, el día del Señor. Bueno, le digo que aquí la primera vez que aparece en nuestras Biblias, leyendo la Biblia así, aparece ahí por primera vez, pero nuestras Biblias no están escritas en orden cronológico, ¿sí? Es decir, Isaías, vea donde aparece, aquí en esta parte, pero Isaías no vivió aquí en este periodo, Isaías vivió por aquí en la época de los reyes, ya, por acá atrás. Así que la Biblia no está escrita en orden. Hay Biblias que venden ahora, llaman la Biblia cronológica. Yo la compré, pero no la he leído. La Biblia cronológica supuestamente está escrita, los estudiosos han tratado de meter cada profecía donde corresponde, ¿no? Entonces, yo no la he leído. La tengo ya, pero no la he leído. De pronto la leemos después de leer esa que estamos leyendo, la Reina Valera contemporánea. Pero Isaías no fue el primer profeta, ¿sí? Antes de él, obviamente, existieron profetas. Es más, la Biblia me dice que la Biblia habla de Abraham y dice que Abraham era profeta. Así que estamos hablando del capítulo 12 de Génesis. Abraham mencionó allá. Es más, antes de ese, Judas, que de ellos profetizó, láncelo a Adonai, me está poniendo cuidado, que de esa gente perversa de la cual está hablando Judas, creo que es, dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Abraham, desde Adán. O sea que se habla de profetas desde allá, desde la antigüedad. Desde este hombre supuestamente, ¿no? Llamado Enoc, profetizó, habló proféticamente. Moisés también fue profeta. Claro que sí. Su hermana, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? María, también, ¿verdad? Dios hablaba por medio de ella y muchas personas más, desde la antigüedad, antes de Isaías. Pero que hayan hablado exactamente del día de Jehová, aparece Abdías, es de los primeros que habla. Abdías que está por allá entre los profetas menores, ese vivió antes de Isaías. Joel también, Joel, que nosotros conocemos mucho, los pentecostales sabemos mucho de Joel, porque Joel tiene una profecía muy hermosa acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Ellos, Abdías y Joel, los dos vivieron antes de Isaías y los dos trataron el tema del día de Jehová, el día grande y, dice, temible de Jehová. Vamos a mirar algunos pasajes de estos profetas. Vamos a mirar, por ejemplo, a ver, yo creo que coloqué mal la cita acá, creo que es Abdías. Joel 1.15, perdón. Joel 1.15. Abdías 15 es el primer versículo. Coloquemos Abdías 15. Abdías 15. Niños.
Abdías, versículo 15. ¿Cómo dice? Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Bueno, esta profecía de Abdías es una profecía de juicio, claro, de juicio futuro, sobre una nación llamada Edom. ¿Sí? Yo estaba leyendo esta tarde estos versículos y encontré estos versículos cortos de esta profecía y encontré unos versículos para mis hijos. Pero creo que no solamente para mis hijos, sino para todos nos sirven acá, hermanos. Hay un versículo que habla de aquel que habla mal de su hermano y del que se burla de su hermano. ¿Sí? ¿Sabes que los niños a veces son así? Los niños a veces se burlan del otro y a veces hasta injurian. La palabra injuria, no sé si, porque yo estaba leyendo en la Reina Valera contemporánea, no sé si en esta también aparezca la palabra injuria. Pero resulta que Edom son los descendientes de Esaú. Y usted sabe que Esaú era el hermano de ¿quién? De Jacob. Esaú y Jacob son hermanitos, son familia igual. Entonces, saben, los primos y todo, son parientes. Pero con el tiempo el pueblo de Edom se alegró cuando el pueblo de Jerusalén, sus hermanos, cayeron y se burlaba de ellos. Y cuando veían que venían los enemigos, ellos también corrían a robar lo que podían y contentos. Y eso al Señor le disgustó. Es muy cortico ese mensaje de un capítulo nada más. Pero hermano, por ejemplo, mire esto. No debiste, versículo 12, no debiste tú haber estado mirando en el día en que tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado mal en el día del quebranto, ni haber echado mano a los bienes en el día de su calamidad. Qué feo eso, ¿eh? Hace unos días yo vi acá en Estados Unidos, aquí en California, para ser más exactos. La pregunta fue, mandaron un videito y decía, adivinen en qué estado fue esto. Aquí en Estados Unidos. Y como estaban, un señor, parece que era un judío por su vestimenta y todo, se quedó varado en la vía, una vía, la 95. Entonces se abrió y estaba, y llegaron otros parqueados, ¿verdad? Y pareciera que fueran a ayudarle, pero no iban a ayudarle. ¿Sabe a qué se arrimaron allá? A robarlo, a sacar rapidito todo, meterlo en otro carro y se burlaban del que estaba allá y se fueron, era como un chiste. Y entonces preguntaban, adivinen en qué estado pasó esto. Y pues la gente comenzó a opinar ahí, ¿no? En California. Bueno, hay gente así. Mi cuñado, el que es misionero en Portugal, recién llegado de la luna de miel, a los 10 días de casado aproximadamente, sufrió un accidente de tránsito. Y entonces él casi muere, pues. Él ahora, ayer estábamos hablando de eso. Y entonces él me estaba contando, yo casi nunca le toco el tema, ¿no? Pero me estaba contando que, porque estamos hablando del hermano Carlos de España, estamos hablando de la convención y todo, entonces le estaba contando lo del hermano Carlos de España, el testimonio que yo ya se lo he oído varias veces al hermano Carlos. Y entonces él me estaba contando que cuando él estaba, porque él estaba pues inconsciente, ¿no? O sea, un accidente terrible y a él una piedra o una roca o algo le arrancó esa parte de la cara, todo, ¿sí? Entonces, eso es algo, él lo golpearon y todo, pero él cuenta que cuando él estaba así en ese estado, él oía que los médicos decían, este muchacho se muere, ya perdió masa encefálica, que era lo que el hermano España estaba contando, ¿no? El hermano España en su testimonio, ustedes no oyeron la prédica, escuchen los hermanos del hermano Carlos de España el sábado en la convención, ahí les mandé los mensajes. Un milagro tremendo,
hombre que Dios revivió, literalmente lo revivió, perdió masa encefálica, o sea, le limpiaban así, digamos, vulgarmente los sesos, y ahí está el hombre vivo. Entonces mi cuñado me estaba contando eso, que a él también le decía, no, ese ya muere, él perdió materia gris, masa encefálica, él se muere, y ahí está, vivo, por la gracia del Señor, un milagro también. Pero, ¿qué pasó cuando él se accidentó y todo con el papá? Él iba con el papá, el hermano Murillo, que también ya está en la presencia del Señor. La gente por ahí llegaban, pero no ayudarles. ¿Ya? Qué terrible eso, ¿eh? O sea, que se aprovechen del infortunio del otro y en vez de extender la mano lleguen a aprovecharse de él. Paradójicamente, los malos, digámoslo entre comillas, de allá de la tierra, los revoltosos y la gente fueron los que lo llevaron al hospital, pero la gente que llevaba por ahí, oiga, este libro, esta paginita de la Biblia, una paginita nada más, hermanos, habla de cómo deberíamos comportarnos nosotros con los hermanos. Interesante. Y el juicio es a ellos, a Edom, pero no solamente a Edom, sino que dice el día de Jehová sobre todas las naciones, porque nuestro Dios no es nada más Dios de los pentecostales, no, hermanos, nuestro Dios gobierna sobre todos, aunque los demás no lo quieran reconocer, algún día tendrán que reconocerlo. La Biblia dice, algún día se postrarán, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ya será demasiado tarde para ellos, pero ustedes y yo debemos reconocer a nuestro Dios y ser conscientes de eso. Es un día grande y terrible para las naciones, pero al final dice, el último versículo dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El último versículo. O sea, este libro conecta el día del Señor con un juicio, no solamente para Edom, que sí lo va a juzgar, pero también a todas las naciones, pero además del juicio, también el reino. Jehová comenzará a reinar, Jehová aparecerá en persona. Nada más hemos mirado dos pasajitos corticos, ya vamos a terminar con este de Joel. Pero y vamos a ir mirando poco a poco, les digo, vamos a estudiar la Biblia, vamos a mirar de qué habla el día de Jehová. Porque hermanos, está cercano, créanme, está cercano ese día. Usted y yo no vamos a participar de eso, ya lo vamos a ver. Usted y yo no vamos a ir antes de que eso pase. Pero si el día de Jehová está cercano, ¿cómo estará de cercano el arrebatamiento de la iglesia que será antes? O sea, hermanos, abramos bien los ojos y démonos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. El Señor ha establecido un día que más adelante cuando miremos Jeremías y Ezequiel también, van a hablar de ese día terrible. Ya vimos allá algunas cosas que pasarán, pero será sobre todo para Israel, para Jacob, ¿no? Un día para ellos terrible. Así como dice allá que esconderán por allá, huirán de la presencia del Señor. El Señor viene y va a juzgar esta tierra por su maldad, pero a la vez también establecerá su reino. El reino será de Jehová. Vamos a mirar el otro profeta, ya con ese terminado por hoy. El profeta Joel, que es, le digo, más conocido de los pentecostales. Joel, las profecías de Joel son profecías que hablan del derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice. Vamos a ver si ahí está con exclamación. ¿Sabe qué dice eso? ¡Ay del día! O sea, no es de alegría para ellos, es de tristeza. ¡Ay! Es un lamento, ¿no? Ayes, quebrantos, lamentos. Porque cercano, no lejano, no, cercano, y lo habíamos leído ya antes, ¿verdad? Cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción, oiga, como destrucción vendrá del Todopoderoso. Bueno, ahí comienza a decir lo que vendrá y bueno, lo que pasó con la
la terrible plaga que vino del saltón, del pulgón, de la langosta, un juicio que le llegó a la tierra, y después vino una gran sequía también. Bueno, eso fue algo tremendo. Pero más adelantico en el versículo, capítulo 2, dice, me perdió el capítulo 2, aquí está. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi monte santo, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Oiga, es tiemblen, ¿no? Tiemblen. Yo les conté aquí alguna vez a los hermanos que un día que a mí me tocó vivir una experiencia con un hombre que me puso un cuchillo aquí, así un cuchillo. ¿Ya? El hombre me estaba insultando y me decía que me iba a matar, que me veía otra vez por ahí me mataba y todo. Y yo le decía que a los hermanos, y pues de verdad fue así, mientras yo hablaba con él, yo estaba tranquilo, tenía paz, no estaba asustado. Y yo le decía, pues yo sí no lo conozco, es la primera vez que lo veo. Y bueno, pero tan pronto el hombre se fue, ¿se acuerdan lo que le dije que me pasó? Las piernas, las rodillas me hacían así, vea, así, literalmente, así. Me temblaban así, literalmente, o sea, es la verdad, le estoy contando la verdad. Bueno, algo así dice aquí, hermanos. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Está cercano. Un día terrible. Un día angustioso, día de tiniebla, día de oscuridad. Bueno, no voy a leer todos estos versículos, pero sí quiero llegar más adelantico hasta el versículo 28, que es el que conocemos nosotros. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Qué más? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Bueno, cuando el día de Pentecostés los hermanos que estaban allá reunidos, que eran como 120, recibieron la presencia, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y hablaban en otros idiomas, y la gente los criticaba y decían, eso es lo que están borrachos. Se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y usó ese pasaje y dijo, estos no están borrachos como ustedes suponen, apenas son las 9 de la mañana. Lo que está pasando es, esto es, dijo literalmente, dice así, esto es lo dicho por el profeta Joel. Postreros días, dice Dios, derramaré de mis. Oiga, eso pasó hace más de 2000 años, hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo. Y esa es una señal de que ya enseguida vendría el día grande y espantoso de Jehová. Por eso Pedro, que habló esas palabras más adelantico, con los años, ¿no? Porque cuando él habló de eso apenas estaba comenzando la iglesia. Cuando escribió la carta ya estaba viejito, ya estaba a punto de morir, habían pasado como unos 30 años. Cuando escribió esa carta, vamos a ir allá, ahí terminamos ya. En el capítulo que estábamos leyendo, entonces Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, capítulo 2, versículo 3. Según algunos la tienen por tardanza, versículo 9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué está escribiendo él esto? Porque la gente estaba burlando, decía, segunda de Pedro capítulo 13. Entonces, la gente ya estaba viendo qué cuento de que el Señor ¿cuándo? Como un día que yo entré a un baño allá en Colombia, y entonces decía en el baño público, hay un grafiti que la gente a veces ya la gente inculta raya las paredes, ¿no? Y entonces estaba rayada la pared y decía la pared, Cristo viene,
Única presentación, Estadio El Campín. ¿Ya? El Campín es un estadio allá donde juegan fútbol. O sea, eso era, supuestamente era un chiste, era para que la gente se riera, para que la gente se burlara. Cristo viene, Jesucristo viene. Única presentación, Estadio El Campín. Y así más o menos pasaba en los días de Pedro también, la gente se burlaba. ¿Dónde está la promesa de que vendrá, que el día del Señor? Imagínense, desde atrás, ya les digo, desde Jacob, desde los días de Moisés, desde los días de los profetas, apenas estamos comenzando las profecías, hablaban del día del Señor que vendrá. ¿Y cuándo era que va a venir eso? Entonces comienza a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde los días en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese es el día grande y temible de Jehová. Mas, oh amados, no ignoréis que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, Él no quiere que llegue y le toque a la gente ese día del juicio y de la perdición, porque ya no habrá oportunidad. La oportunidad es ahora, el tiempo de salvación es ahora, es ya. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como dice una canción vallenata, pero el que viene, viene, Jesús vendrá. Así que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y entonces ocurrirá esto que estamos hablando. Esto será como ladrón en la noche. O sea, la gente no está esperando esto. Ustedes y yo, cristianos, miembros de la iglesia, tampoco estamos esperando esto. Nosotros estamos esperando es lo que Pablo va a llamar el día de Cristo. Hay una diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. El día de Cristo saldremos todos a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando nos vayamos nosotros, comenzará aquí un periodo terrible que miraremos luego cuando lleguemos a Tesalonicenses. Dice, escribiendo Pablo a los tesalonicenses, hermanos, no ignoréis acerca del día del Señor, porque no vendrá sin que pase algo antes, ¿no? Usted y yo seremos arrebatados y después, cuando se quite lo que hay en medio y que está impidiendo que esa maldad se manifieste, entonces ese impío aparecerá. En otras palabras, usted y yo no vamos a conocer al anticristo. Hay gente que está pendiente de ver, ¿quién será el anticristo? ¿Quién será? ¿Quién será? Era Obama, pero ya Obama pasó y parece que no fue Obama. Entonces ahora, ¿quién sabe quién será el anticristo? Pero usted y yo no lo vamos a conocer. Usted y yo debemos estar preparados por conocer a Cristo, así mirando para el cielo algún día. Muy pronto, hermanos, el cielo se abrirá y saldremos a recibir al Señor en el aire. ¿Y sabe qué? Cuando venga el día del juicio, ustedes y yo vendremos con el Señor. Apocalipsis lo dice. Vendrá el Señor con sus santos. Usted y yo vendremos aquí y reinaremos con Él sobre la tierra. Y ahí se cumplirán todas esas profecías. Todas las tierras, las naciones todas mirarán allá a Jerusalén y subirán y adorarán y reconocerán. Dios está gobernando esta tierra. 1000 años, tremendo. Ese será el día, tiene como 2 fases de esto. El día del juicio, pero también vamos a ver que hay juicio, pero a la vez hay salvación. Como el Evangelio. El Evangelio se predica. Y dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo.
Pero también dice la Biblia, pero el que no creyere será condenado. Juicio y salvación. Igual también será el día del Señor. Vamos a seguir mirando poco a poco las escrituras, hermanos, y a mirar de estos temitas que le digo están apenas ahora a flor de labio, porque la gente está pendiente de esto que está pasando, pero nosotros estamos esperando al Redentor. ¿Ya? Ustedes y yo somos de la iglesia del Señor. La iglesia de Dios es una cosa, Israel es otra cosa. Con Israel lo tiene un trato especial. Sí, Israel es la nación del Señor, es la eligió y todo, y tiene unas promesas terrenales que se cumplirán, no se han cumplido. Ahí hay muchas profecías que no se han cumplido, pero como se han cumplido la mayoría, esas últimas también se cumplirán. Israel será cabeza de las naciones. O sea, la potencia mundial no será Rusia, China ni Estados Unidos. La potencia mundial, la cabeza de las naciones será Israel. Ese pueblito era pequeñito que uno ve que ellos estarán gobernando por 1000 años aquí en esta tierra, reconociendo allá sentado en el trono estará nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Justicia, paz y gozo aquí en esta tierra. Y ustedes y yo vendremos y gobernaremos con Él. Seremos reyes y sacerdotes para Dios y gobernaremos también aquí en esta tierra. Estemos agradecidos con Dios y conservemos esta salvación que Él nos ha brindado. Vamos a estar en pie, tengan la amabilidad, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por sus promesas. Vamos a leer la palabra de Dios más, vamos a escudriñar más la palabra de Dios y vamos a darnos cuenta, hermano, que ustedes y yo estamos realmente, literalmente en la gloria. Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. No debemos estar atribulados, debemos estar agradecidos, regocijándonos en el Señor siempre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, por la salvación. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros, tus hijos, Señor, en los que creemos en ti, en los que te obedecemos, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos, Señor, que no es de juicio, no es de temor, Señor, es una esperanza de salvación, Señor. Muy pronto vendrá, Señor Jesucristo, por tu pueblo, por tu iglesia. Te estamos esperando, Señor, mi Dios. Oh, Señor, lo que le espera a este mundo terrible sin ti, Señor. Juicio, destrucción, el día de la ira, el día grande y temible, parte tuya, Señor, pero no será para tu iglesia, Señor. Tú nos has librado de ese día de la ira, Señor. Estaremos contigo en tu presencia, Señor, nos deleitaremos contigo, Señor. Oh,